Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a estudiar un teorema de proporcionalidad para el triángulo, en este caso el teorema de la bisectriz exterior. ¿Qué nos indica ese teorema? Si tenemos un triángulo ABC y trazamos la bisectriz exterior para uno de los vértices, por ejemplo para el vértice B, esta bisectriz determina segmentos sobre la prolongación del lado AC. ¿Cómo vamos a determinar esos segmentos? Fácil. El primer segmento que se determina sería medido desde el vértice A hasta el punto donde cae la bisectriz. En este caso sería desde A hasta D. Este es el primer segmento que se determina. Vamos a llamarlo M. Aquí lo colocamos. Este es el segmento M. El otro segmento también se mide desde un vértice del triángulo, en este caso desde el vértice C, hasta el punto donde cae la bisectriz, en este caso hasta el punto D. Se determina otro segmento, podemos llamarlo N. ¿Sí? Bueno, y también vamos a considerar la longitud de los lados contiguos que están al costado del ángulo, ¿no? Del ángulo al que hemos sacado bisectriz. Digamos que la longitud del lado AB sea A y la longitud del lado BC sea B. ¿Qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir una relación entre segmentos. A ver, para el vértice A tengo el lado AB, cuya longitud es A. Para el vértice A tengo un lado que mide A. Y para el vértice C tengo un lado, en este caso sería el lado CB, que mide B. Estos lados están en la misma relación que los segmentos que ha determinado la bisectriz exterior. A ver, para el vértice A se ha determinado el segmento M. Y para el vértice C se ha determinado el segmento N. M es a N. Es muy sencillo recordarlo así. Para el vértice A, el lado A. Para el vértice A tenemos el segmento M. Para el vértice C tenemos el lado B. Para el vértice C tenemos el segmento N. Esa es la relación. ¿Cómo podríamos aplicar ese teorema para resolver un ejercicio? Veamos lo siguiente. Aquí podemos trabajar con este teorema. ¿Qué dice? A ver. En la figura, EC mide igual que BC. AD es igual a 12. La longitud de FC es el doble de la longitud de AF. Y BD tiene la misma longitud que DE. Con eso nos piden calcular DF. Vamos a colocar todos esos datos en la figura. Para empezar, EC mide lo mismo que BC. EC, este segmentito que está aquí, mide lo mismo que BC. Vamos a marcar eso, a ver. Vamos a ponerle que esto es serruchito, así, serruchito. S es serruchito y BC también es serruchito. Miren lo mismo. Ahí está. Luego nos dicen que AD, el segmento AD, desde A hasta D, mide 12. Vamos a ubicar eso. El segmento AD, este segmentito, mide entonces 12. Nos dicen que FC mide el doble de AF. O sea que si yo digo que AF mide, por ejemplo, AF mide A, entonces desde F hasta C mide 2A. También nos dicen que BD mide lo mismo que DE. También ubiquemos eso. A ver. BD, que es este segmentito al que le voy a poner bolita, mide lo mismo que DE. Desde D hasta E, solamente esta parte. Desde D hasta E mide bolita. Y con eso nos piden calcular DF, ¿no? DF es todo el segmento. DF es todo el segmento. Coloquemos que eso mide X. Desde D hasta F no sabemos cuánto mide, le ponemos X. Bien, ¿qué ocurre? A ver aquí. Si nosotros nos fijamos en esta área, nos fijamos en esta zona, vemos bolita, ángulo de 90, serruchito. Bolita, ángulo de 90, serruchito.
Entonces vemos que nos va a convenir trazar este segmento, el segmento que une C con D. Si nosotros trazamos ese segmentito, vamos a tener dos triángulos. Estos dos triángulos son congruentes. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Son congruentes estos triángulos. Y al ser congruentes podemos hacer lo siguiente. Puedo decir que al segmento serruchito, a este segmento serruchito se le opone el ángulo teta. Vamos a poner que aquí es teta. Entonces, por la congruencia, al otro lado serruchito también se le opone teta. Ajá. Listo. Y eso me ayuda un montón, porque ahora, si aquí tenemos teta y teta, si consideramos este triángulo que voy a sombrear, este triangulito que estoy sombreando, si consideramos este triangulito, ocurre que DC es la bisectriz exterior de este triángulo. Observemos. Para ese triángulo, DC es bisectriz exterior. Y si es bisectriz exterior, yo puedo aplicar el teorema de la bisectriz exterior. ¿Cómo sería? La relación de los lados, 12 con X, es la relación de los segmentos. O sea, desde A hasta C y desde F hasta C. Vamos a ubicar eso. El teorema de la bisectriz exterior me diría que el lado AD, que mide 12, es al lado de F, que es lo que quiero hallar, que vale X, como, a ver, medimos el segmento desde A hasta el punto donde cae la bisectriz, hasta C. Ese segmento mediría 3A. Este segmento mide 3A. Y para el vértice F, el segmento que determina la bisectriz va de F a C, mide 2A. Claramente cancelamos el A. Le sacamos tercia por aquí, queda 1. Tercia queda 4, hay que multiplicar en aspa. X por 1 da X. Y este 2 multiplica el 4 y nos da 8. La longitud del segmento X es 8, entonces no era tan complicado. Bueno, y con estas ideas, conociendo el teorema de la bisectriz exterior, podrías resolver este ejercicio. Ahora lo hacemos un poco más grande para que se lea más fácil. Así. Ahí. En un triángulo ABC se traza la cebiana interior BD, de tal manera que la medida del ángulo ABD es igual al doble de la medida del ángulo DBC, y eso es igual a 90 grados. Si DC mide el triple que AD, hay que calcular la medida del ángulo BAC. Aquí están las posibles respuestas. Hace el dibujo, coloca los datos en ese dibujo y trata de plantear el teorema de la bisectriz exterior. Seguramente te va a salir. Muchos éxitos. Nos vemos pronto.